Sean bienvenidas a este taller. Yo voy a empezar hablando de la autoestima, pero primero quiero explicarles qué quiere decir renovación. Tiene su origen en el vocablo latín renovatio. El término está asociado a la acción y efecto de renovar, volver a su primer estado o dejarlo nuevo o restablecer algo que se había interrumpido, sustituir una cosa vieja por otra a la misma clase o reemplazar algo. Entonces, este taller le pusimos taller de renovación para mujeres. ¿Qué es lo que queremos renovar? Nuestro corazón primero. Queremos decirle a Dios que Él nos ayude a enfrentarnos a las luchas de la vida, a muchos problemas de la vida, porque con Él no podemos seguir adelante. Sin Él no podemos seguir adelante. Él es nuestra fortaleza. Él va a renovar nuestro corazón, después nuestra mente, y va a cambiar mi actitud y mis hábitos. Entonces, cuando ya haya un cambio en mi vida, se va a ver, me voy a ver diferente y la demás gente va a poder verlo, ¿no? Y entonces podemos ayudarnos. Mientras, si yo no soy renovada, no podemos ayudar a nadie. Necesitamos primero, este tema primero nos ayuda a nosotros, individualmente somos, si se fijan, somos 3 generaciones, cada uno escogimos un tema que nos ha ayudado a nosotros. Yo revelé el tema de la autoestima porque me ha ayudado bastante a superar muchas cosas que yo decía, pues ¿cómo ando? O sea, a veces pensaba yo que tenía baja autoestima, pero me di cuenta que Dios es el que da la alta autoestima y puedo seguir adelante y puedo enfrentarme a las cosas. La autoestima cambia. La autoestima cambia por los cambios hormonales que hay en nuestra vida, por los sucesos que surgen. Se oye mucho en estos tiempos, no es una palabra nada más que está de moda, sino que es mucho más importante, es un proceso interno. La autoestima es nuestra propia evaluación personal, significa quererse, amarse, estimarse uno mismo. Esto controla nuestros pensamientos, sentimientos y acciones y actitudes hacia nosotros mismos. Es el concepto que tenemos de nosotros mismos, no es algo que se hereda, no es genético. Lo aprendemos durante las etapas de nuestra vida, desde que nacemos hasta ahorita. ¿Dónde empieza la autoestima? Ahí podemos ver que empieza en el vientre materno. ¿Cuántas madres hay aquí? ¿Cuántas somos madres? Creo que la mayoría, ¿verdad? Bueno, pues no sé si ustedes recuerdan, los que tienen niños pequeños todavía no recuerdan, que cuando nos poníamos la mano en el vientre, el bebé a veces nos empujaba con el puñito la mano, o sea, él sentía mucha comunicación, la madre, el hijo, mucha comunicación, él estaba creciendo ya en el vientre con autoestima. Cuando ambos padres colocan las manos en el vientre, el bebé puede sentirse seguro. Pero también está comprobado que el estrés en el embarazo causa muchos problemas físicos y emocionales al bebé. Hay una historia de un ejemplo de un padre alcohólico que golpeaba a su esposa, que estaba embarazada su esposa, la golpeaba y le gritaba. Y el bebé cuando nació vomitó sangre y murió. La autopsia reveló que este bebé tenía 3 úlceras pépticas o un tipo de gastritis. El bebé se sintió inseguro, desprotegido y murió. Entonces vemos que es importante que el bebé tenga un buen desarrollo, que los padres haya buena comunicación, porque él siente todo, le transmitimos nosotros todos al bebé. ¿Cuándo se desarrolla? Se desarrolla en la infancia, desde que nace hasta la adolescencia, por ejemplo. Se desarrollan con el cariño y la aprobación adecuada de los padres. Ni demasiado cariño, ni demasiada protección, porque ambos perjudican a los niños. Vamos a decir que tiene que ver conmigo, ¿no? Pero tenemos que ver desde dónde empieza la autoestima para poder entender hasta dónde hemos llegado nosotros, qué traemos arrastrando desde nuestra niñez. Los padres autoritarios, ahí como vimos, el niño es como un barro suave donde puedes grabar lo que quieras, pero esas marcas se quedan en la piel, esas cicatrices se marcan en el corazón.
y no se borran nunca. Vamos a explicar los tipos de padres que hay para entender un poquito por qué la relación del texto arriba. Los padres autoritarios son los que mandan a sus hijos, que imponen sus reglas. No se puede hacer otra cosa más que lo que ellos digan, lo que ellos manden. Son como generales. Se tiene que hacer lo que los padres digan, si no hay castigo. Esos niños es posible que desarrollen una personalidad buena, es posible, no es seguro. Pero si no, se van a frustrar y se van a bloquear o se van a rebelar causando la baja autoestima. Los padres sobreprotectores son los típicos padres que no dejan a los hijos hacer nada por miedo a que se dañen, no los dejan andar en bicicleta porque les da miedo que se caigan, no les da miedo que se metan a la alberca, que se vayan a ahogar, los protegen de más. Es posible que esos niños crezcan muy egocéntricos y demanden mucha atención de los adultos. Van a tener problemas para relacionarse con los demás y dependerán mucho de sus padres y tendrán baja autoestima también. Los padres permisivos son lo contrario de los sobreprotectores, son los que los dejan hacer lo que se les ocurra a los niños. Y cuando hacen lo que les ocurra también corren peligro de lastimarse. Estos niños consiguen todo por medio de caprichos, berrinches, se tiran en el suelo y lloran y consiguen lo que ellos quieran, porque no hay autoridad en los padres, porque los padres dicen, no, pobrecito, él merece todo lo que yo no necesito. Pero esos niños corren un gran peligro de lastimarse. También ellos van a crecer muy inmaduros, serán muy agresivos y tendrán pocas habilidades sociales. Pero hay unos padres, los padres democráticos o de acuerdo a la palabra de Dios. Esos niños, si nosotros fuimos amorosos con ellos y estuvimos disponibles para ellos y nos involucramos en sus actividades y los enseñamos a respetar a los demás y los entrenamos disciplinándolos para la vida y los nutrimos y moldeamos con integridad, esos niños van a tener niveles altos de autocontrol y de autoestima. Van a ser capaces de afrontar situaciones nuevas con confianza y van a ser persistentes en todas las tareas que inician. Ellos van a ser muy hábiles, interactivos, van a ser muy amorosos y van a tener altos valores morales. ¿Por qué? Porque les estamos enseñando de acuerdo a la palabra de Dios. No significa que nada más los cristianos lo hagamos, significa que mucha gente que quiere que sus hijos se desarrollen bien también lo van a hacer. Aún sin conocer la palabra de Dios, a veces le atinan, como decimos, le atinan en la educación de sus hijos. Es raro verlo, pero sí hay. Sí. ¿Cómo se genera la autoestima? Por medio de la comunicación. La comunicación sirve no nomás con los hijos, sirve en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en la iglesia, por ejemplo, tiene que haber comunicación para que funcione bien. Si no, pues no va a funcionar bien si no hay una buena comunicación. La palabra comunicar significa poner en común, es decir, compartir con los demás ideas, emociones, conceptos y necesidades. Hay dos formas de comunicación, la verbal, que se trata de hablar, de decir palabras, puntos de vista, razonamientos, pedimos información con ellos, explicaciones. Esto ayuda mucho en el desarrollo de la autoestima de nuestros hijos o de nosotros cuando hay una buena comunicación. Pero si ha sido todo lo contrario, hay una comunicación verbal, pero gritando, por ejemplo, las famosas frases que a veces les decimos. En mi caso, creo que yo no lo digo, eso de que no sirves para nada, eres un inútil, nunca haces nada bien. Esas palabras dañan mucho a los hijos, mucho. Entonces, tengamos cuidado con lo que digamos a nuestros hijos. Eso de comparaciones entre hermanos también les causa mucha baja autoestima. La forma de comunicación es la no verbal. Se trata de usar nuestro cuerpo para comunicarnos. Le puse abrazoterapia porque les voy a decir lo que significa dar un abrazo a nuestros hijos
nuestras parejas, o a los amigos, a nuestra familia. Es importante los abrazos, todo lo que causa nuestro cuerpo. Les voy a leer lo que dice. Dice: el poder de los abrazos. 10 abrazos al día y llenarás tu vida de alegría. Un abrazo dado con gusto y sinceridad y aprecio es capaz de producir y activar endorfinas, hormonas de la alegría y del gozo. Y cuando este movimiento hormonal sucede en el cerebro, se reparte por todo el cuerpo y se producen y activan funciones y cambios de todo tipo, como las siguientes. El sistema inmunitario se fortalece y se hace más resistente a los virus y bacterias y contagios. Y es increíble porque a veces ni lo sabemos, que los abrazos producen todas estas cosas buenas en nuestro cuerpo. Las endorfinas producen de manera natural con el abrazo, ayudan a aumentar el entusiasmo, la alegría y eliminan el dolor, ya sea físico y emocional. La sensación da placer y ayuda a subir la confianza y la autoestima. Se genera una sensación de seguridad. Los bebés y los niños llegan a sentir alivio a sus temores, miedos e inseguridades. Un bebé que no se abraza, no se muere. Está comprobado que un niño que no se abraza se muere, porque el abrazo significa protección. Ayuda a propiciar ganas de vivir y da calma y sensación y satisfacción. Pero a veces esa comunicación, la no verbal, cuando no se dicen palabras, a veces los padres, no juzgo a los padres de antes, pero antes se usaba mucho que nos golpeaban, nos pegaban para que hiciéramos caso. Los famosos cintos, las varitas de los árboles, con eso nos golpeaban porque era una forma de comunicación para ellos. Que si no hacíamos caso, de esa forma se comunicaban con nosotros, por medio de golpes. Esto también produce inferioridad y aislamiento, inseguridad y ansiedad, y produce baja autoestima cuando no hay una comunicación buena, la no verbal. Así que les recomiendo, si tienen hijos, abrácenlos, si tienen sus esposos, abrácenlos, sus familias, abrácenlos, es muy importante. Hay tipos de autoestima, la que es la negativa o la baja, y la positiva y la alta. Dice ahí, el estado presente de la autoestima es casi siempre resultado de acciones pasadas. Como somos ahora, nos ha afectado lo que traemos desde nuestra niñez. A veces de repente se nos olvidan cosas que hemos pasado y de repente las recordamos y dices, ¿por qué me pasó esto a mí? Y empezamos a preguntarnos, y entonces causa mucha baja autoestima. La baja autoestima corroe y destruye nuestras emociones, nuestras acciones y actitudes, pensamientos y valores. Es la raíz de muchos síntomas destructivos como las enfermedades. Esas mujeres que inventan enfermedades para que alguien las tome en cuenta, es que tienen baja autoestima. Ni siquiera sienten dolor de cabeza, es psicológico. Ellas dicen, me duele la cabeza, y es porque quieren atención de alguien, atención de los hijos o de los esposos o de sus familias. También produce sentimientos de crítica personal u odio a uno mismo o a nuestro cuerpo. A veces rechazamos, ay, que no me gusta esto de mi cuerpo, que mis brazos, que mis manos. Eso también es porque uno tiene baja autoestima. No le gusta algo de nuestro cuerpo y nos criticamos a nosotros mismos. Crea sentimientos de que no nos quieren, que no nos necesitan, que no nos consideran. Nos creemos víctimas poniéndonos un camuflaje con un espíritu negativo y de quejas y argumentos. Por ejemplo, si hay alguna diferencia en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, a veces yo digo, me hago la víctima de que, ay, que yo nunca tengo la razón, que todos contra mí, ¿por qué? Pues nos estamos haciendo las víctimas, cuando hay que reconocer que yo no tuve razón esa vez, me equivoqué y hay que practicar. No cumplimos con nuestros compromisos, es baja autoestima también. Por ejemplo, si alguien me invitó a tomar un café, una amiga, si yo tengo alta autoestima, yo voy a cumplir con ese compromiso porque ella es mi amiga. Pero si tengo baja autoestima, voy a decir, que se aguante y que se quede sola, y yo no voy a ir. O sea, no cumplen con sus compromisos, no nomás de este tipo, sino mucho. En el matrimonio también hay muchos compromisos que a veces se rompen. Son pesimistas, negativas,
de estas abundan, ¿no? Las mujeres pesimistas, que todo les parece mal, todo, negativas, que les dices algo y no, que yo no. O sea, de esas abundan, es porque tienen, así las pueden identificar. Ahora que yo he estado estudiando este tema, esa tiene más autoestima, esa tiene alta autoestima, así me la llevo porque ya las identifica uno. Pero estas personas que tienen baja autoestima las podemos ayudar. Es fácil de detectarlas porque son muy negativas, son vengativas también. Les haces algo, por ejemplo, en el trabajo y dices, esa me la va a pagar, o me la va a pagar. O sea, están tratando de vengarse. Y son muy cobardes también cuando les asignas alguna tarea y no quieren hacerlo. O sea, se acurrucan entre ellas mismas y no quieren enfrentarse. También disminuye la motivación y las ganas de salir adelante. Se la pasan toda la vida en su casa sin hacer nada, sin querer salir adelante, sin ninguna motivación de nada, no quieren hacer nada, ni siquiera trabajan. También las convierte en personas muy sensitivas, esa gente que llora, que se la lleva llorando por todo, que hasta por un pájaro volando lloran, porque son muy sensitivas. La baja autoestima es lo que causa. Son muy sensibles, de carácter muy cambiante. También hay las famosas personas bipolares, que en un segundo tienen un carácter muy bonito y en otro lo cambian y rechazan a la gente. Eso también es baja autoestima. ¿Qué lo causa todo esto, la baja autoestima? Si quieren leer, o ahí les di en las hojas unas ayudas, dice Apocalipsis 12:10. Quien lo causa, la baja autoestima, es el enemigo. Nosotros sabemos quién es el enemigo, Satanás. Él nos acusa delante de nuestros hermanos día y noche, delante de Dios nos está acusando día y noche, con sentimientos de culpa. Acuérdense que el estado presente de la autoestima es casi siempre el resultado de acciones pasadas. Culpas y experiencias que hemos vivido en el pasado. Si nos llegamos a equivocar alguna vez, si cometimos, nosotros sabemos bien qué es el pecado. Si cometimos alguna falta o algún pecado en la vida pasada, eso causa mucho remordimiento y estamos todo el tiempo sintiéndonos mal por eso que cometimos, porque es el diablo que nos está acusando de que tú hiciste esto, tú nunca te vas a componer, tú nunca vas a ser diferente, tú vas a volver a hacer lo mismo que hiciste en el pasado. Hay otros motivos muy fuertes, por ejemplo los experimentados durante la niñez, como los abusos sexuales, las vergüenzas en público, hechas por las personas que significan mucho en tu vida. A veces te avergüenzan delante de la demás gente. El famoso bullying, que de toda la vida se ha usado, es el acoso, el hostigamiento o amenazas y manipulaciones en la escuela, por ejemplo, cuando algún niño es un poco diferente a los demás, abusan de él, a veces le pegan o se burlan con palabras. Ese es el bullying, que últimamente ha salido de moda, pero en realidad no es moda, desde siempre ha existido. Los pensamientos engañosos automáticos, ahí creo que entramos todos. Hay patrones de pensamiento que tienen mucho que ver en lo que somos. Esos penetran profundamente en nuestras áreas, en nuestra vida. Por ejemplo, fracasos que hemos tenido. Son por ejemplo, los pensamientos esos automáticos de que no sirvo para nada, soy una tonta, que esta vez no lo voy a hacer bien, todo lo hago mal. Esos son los pensamientos que se te vienen porque ya están ahí desde hace mucho. Como no supiste hacer algo en la vida, soy una tonta, y se te queda y te lo sigues diciendo, cuando en realidad no somos tontas porque ya superamos algo. No debemos decirnos eso. Pero hay una esperanza para todo esto, porque hay una forma de corregir la baja autoestima. Y no se corrige siendo la más bonita, ni la más joven, ni la más rica, ni la más famosa, porque la autoestima no tiene nada que ver con aspectos externos, es más bien interno, viene desde adentro. Y una es apropiándonos de la palabra de Dios. También ahí les dejé unos textos de ayuda. Efesios 2:10 dice: somos hechura suya. Dios no hace porquerías, hermanos. Dios nos hizo perfectos a su imagen y semejanza. Somos muy bonitas, miren nuestro pelo, nuestro cuerpo,
somos en realidad una belleza porque Dios nos hizo bellos, Dios nos hizo hermosas. Dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo, todo lo hizo hermoso, no dice que una parte, dice que todo. Y dice Dios que todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. No dijo que era de mala manera, dijo que era bueno en gran manera. Dios es muy creativo porque nos hizo con mucha variedad. Significa que uno tiene los ojos azules, unos verdes, unos negros, el pelo rizado, el pelo lacio, altas, bajitas, de diferentes colores de piel, culturas, idiomas, razas, porque es muy creativo, no nos hizo a nadie igual. Aunque los gemelos y los cuates se parezcan mucho, porque aquí tenemos dos cuates que no se parecen de nada, son muy diferentes. Pueden ser idénticos así, pero algo van a tener diferente en su forma de ser también, son muy diferentes. Otra es la forma de arreglarla, es disciplinando nuestros pensamientos. No permitir, hermanos, que entre basura a nuestra mente. No permitir. Si yo estoy teniendo un mal pensamiento, rechazarlo. Dice 2 Corintios 10:5, llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Pensemos en lo honesto. Si algo está intentando entrar a nuestra mente, hay que rechazarlo. Empezar a pensar cosas buenas, cosas que nos benefician. Otro texto dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjense cómo habla la gente, por ejemplo, esa gente que se le lleva diciendo puras malas palabras, porque eso trae en su mente nada más. O que, por ejemplo, conozco gente en el trabajo que se le lleva, ay, que mi cuerpo y que mis pantalones que compré nuevos, mi ropa nueva, nada más eso trae en su mente. No hay otra cosa, no habla de sus hijos, no habla de su matrimonio, porque nada más eso trae en su mente. No hay que permitir que entren cosas sucias a nuestra mente. Y otra es amarnos a nosotros mismos. Dice Mateo 19:19, ama a tu prójimo como a ti mismo. La orden es que primero nos amemos a nosotros y ya después amemos a nuestro prójimo, aceptándonos como Dios nos hizo. Ningún hombre nos crió Dios, tenemos que hacerle caso a Él, a lo que dice Él. Aceptar que la vida no es, por eso puse esa imagen, no es un nido de rosas, es un nido de rosas, pero con espinas. Dice, siempre habrá dificultades, pero tenemos la habilidad de enfrentarlas y de poder seguir adelante. Porque realmente así es la vida. Aunque seamos cristianas y las personas que no son cristianas, a veces las cosas nos van mal, pero no por eso tenemos que hundirnos. Hay un montón de desafíos en la vida, pero no tenemos que hundirnos, no permitir que eso nos hunda, sino salir adelante. Aprender a estar solas. Hay mucha gente que, me decía la hermana la otra vez platicando que mucha gente se siente sola, pero en realidad no estamos solos, siempre está Dios en algún lado. Pero es bueno a veces estar sola, no hay necesidad de que nos sintamos abandonadas por nuestra familia. A veces es necesario aprender a relajarnos, estar solas en nuestro cuarto y podemos platicar con Dios, podemos leer la Biblia, podemos leer un libro, pero no por eso quiere decir que ya mi familia me abandonó. O sea, no hay que sentirnos solos, porque Dios siempre está ahí. Aprender a pensar por nosotras mismas. Hay gente que te está manipulando y te está diciendo, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No se dejen manipular. Nosotros tenemos que tomar decisiones propias y no es bueno dejarnos manipular. Podemos tomar ideas de la gente, pero no hacer lo que la gente diga. Soñar, tener sueños y realizarlos sin perder de vista nuestras responsabilidades. La otra vez puse un ejemplo de, por ejemplo, yo en mi tiempo, antes cuando estaba soltera, yo quería tomar una carrera, nunca pude hacerlo, y si ahora lo hiciera, dejaría mis responsabilidades, que tengo 2 hijos y un esposo. Entonces digo, bueno, esto ya no, o sea, tengo que conseguir o tengo que pensar en otra cosa que me guste y realizarla, pero tomando en cuenta mis responsabilidades, no abandonar a mis hijos y tampoco gastar más de lo que se debe.
y no abandonar a mi esposo. Tengo responsabilidades, voy a buscar algo que esté de acuerdo a mis horarios, a mi economía y puedo hacer realidad un sueño. Otro es aprender a integrar nuestros valores y nuestras creencias con nuestra conducta y nuestros hechos. Lo que creo, lo digo y lo vivo. Hay gente que cree algo y dice, ay, yo soy esto, yo soy esto, pero en realidad es otra cosa. O sea, lo que decimos hay que vivirlo, hay que nos crean, que vean en nosotros lo que creemos. La autoestima positiva y la alta. Ahí vamos a ver muy fácil quién tiene autoestima alta o positiva. La gente que no es envidiosa, la gente que se alegra por sus logros y el de los demás, esa tiene una buena autoestima. Las personas que son más independientes, agradecidos, ahorrativos, también entran en esto. Son las personas que favorecen su creatividad, las personas que les gusta aprender, por ejemplo, a cocinar, a decorar. A mí no me gusta cocinar, pero sí me gusta hacer otras cosas en mi casa. Me gusta decorar, me gusta limpiar, me gusta organizar. Eso favorece la creatividad, hay que buscar algo creativo. Eso es una señal de la alta autoestima. Nos sentimos cómodas cuando recibimos un halago o muestras de afecto. Estamos más abiertas a la crítica y reconocemos nuestros errores de forma natural. Reaccionamos tranquilas ante un suceso. Hay gente que cuando sucede algo reaccionan con un llanto exagerado y eso no es bueno. Hay que reaccionar tranquilas, sin hacer un escándalo, porque eso va a ayudar a la otra persona